consideraciones que hemos hecho. Dentro de lo último que nosotros conversamos, hablamos ya del derecho de defensa. Antes de eso, quería ver si tienen alguna duda, alguna inquietud en relación al derecho de defensa. Tomen en cuenta entonces, compañeros, los diversos aspectos que yo les planteé, en donde en todos esos aspectos es posible que hay una violación al derecho de defensa si no se garantizan. Entonces, y lo más importante es que no se queden solo con que es tener abogado y que eso es suficiente, ¿verdad? Como lo hemos conversado, hay una serie de posibilidades o situaciones en donde se tendrá como afectada la defensa, el no defensa, y que eso puede estar perjudicando esta concepción de los derechos humanos. Entonces, eso tómenlo en cuenta. En relación al caso de Fermín, antes de irnos de aquí, quería consultarles si tienen alguna duda, compañeros, del caso de Fermín y de ese tema y del derecho de defensa. No, todo está bien, entonces. Pero si no tienen ninguna inquietud o dudas o algo en relación al derecho de defensa, vamos a continuar con lo que nos corresponde. Toda esta garantía del derecho de defensa se deriva del artículo 12 de la Constitución, que es el que nosotros fuimos desarrollando y explicando. Sí, vamos a continuar, vamos a trasladarnos a la Constitución, compañeros, de una vez a la Constitución. Y en la Constitución vamos a continuar con otro derecho humano que tenemos en la Constitución, que de alguna manera yo en la clase pasada ya les había mencionado algo de este artículo 14 del Código de la Constitución, artículo 14, compañeros, de la Constitución. De alguna manera yo ya les había mencionado este artículo, ¿verdad? Ya lo había, de alguna manera lo habíamos mencionado, pero hoy me quiero dedicar específicamente a la garantía de derechos humanos que se encuentra en el artículo 14 de la Constitución, ¿verdad? La garantía de derechos humanos que ustedes encuentran en el artículo, hay dos, básicamente son dos. La primera de ellas, el principio de inocencia, ¿verdad? Entonces vamos a abordar en primer lugar el principio de inocencia. Bueno, lo que debemos saber y que yo de alguna manera se los mencionaba en la clase anterior es que cabal como lo encuentran ustedes en las primeras 4 palabras del artículo 14, dice, toda persona es inocente. Entonces vean el contenido de la Constitución en relación a que toda persona es inocente. Bueno, como ya lo tenemos aquí, lo traigo a la vista nuevamente. Y como lo pueden ver ustedes, cabal aquí en el resaltado, toda persona es inocente. Observen cómo está redactado. Todos son inocentes. En pocas palabras, compañeros, yo nací inocente. Yo nací inocente. Soy inocente. Nací inocente. Entonces, vean cómo se los estoy planteando. Yo soy inocente. Yo nací inocente. Entonces, como yo soy inocente, si alguien quiere decir lo contrario, entonces que me lo pruebe. En consecuencia, compañeros, no soy yo el obligado a probar. O sea, yo no tengo la obligación de probar que soy inocente. Yo no tengo que probar lo que ya soy, lo que soy, ¿verdad? Entonces, yo no tengo obligación de probar lo que la Constitución dice que yo ya soy. Entonces, la garantía de derechos humanos es que yo soy inocente, ¿verdad? Entonces, como yo soy inocente, yo no tengo que probar
que soy inocente. Yo ya soy inocente. Entonces, en este caso, si alguien piensa lo contrario, si alguien considera lo contrario, que me lo pruebe. ¿Verdad? Entonces, que me lo pruebe. Pruébemelo. Es como decir, por ejemplo, compañeros, es decir, usted dice que yo soy culpable. Sí, pruébemelo, pues. Usted pruébelo. Yo no tengo que probar que soy inocente. Yo ya soy. Entonces, el proceso penal deberá redundar sobre eso. O sea, es decir, entonces el proceso penal, todo deberá girar en relación a desvirtuar la condición de inocente que tiene la persona. ¿Verdad? Entonces, todo el proceso penal, todas las etapas del proceso penal deberán girar en torno a comprobar lo contrario, a probarme que yo no soy inocente, porque inocente ya soy. Entonces, yo me puedo quedar de brazos cruzados, así va, yo me puedo quedar de brazos cruzados y no hablo. ¿Por qué razón? Yo no tengo obligación de probar que soy inocente. Sí, ahora, claro, si tengo pruebas y puedo ayudar, pues ayudo. Pues si no me da la gana, no. Yo no tengo por qué comprobar que soy, porque yo ya soy. ¿Qué manda Byron? Licenciado, buenas tardes, compañeros. La presunción de inocencia es absoluta, inclusive cuando yo haya sido capturado en flagrancia, todavía tengo ese derecho para que el proceso me permita seguir siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario por un juzgado. Lea el artículo 14 de la Constitución, primer párrafo, Byron, por favor, si es tan amable, léanos ese primer párrafo. Artículo 14, presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Va, ahí quédese ahí. Entonces, miren pues, compañeros, esa pregunta que hacía Byron, la respuesta está en el primer párrafo del artículo 14. Toda persona es inocente y ahora vean que ahí dice, mire Byron, ahí dice en qué momento perdemos la calidad de inocentes, ¿va? Entonces ahí, Byron, ¿en qué momento yo pierdo la calidad de inocente? Ahí, según el artículo. Cuando el juez dicta sentencia. Va, cuando el juez dicta sentencia, va. Pero fíjense que no es cualquier sentencia, no cualquiera, no es cualquier sentencia, ¿verdad? Vean que tiene que ser una sentencia, Flor, una sentencia, ¿cómo, Flor? ¿Cómo una sentencia? ¿Qué sentencia? Perdón, licenciado. Me repite la Ajá. pregunta. ¿Cuál sentencia, Flor? ¿Qué tipo de sentencia? ¿Sería en el ámbito penal? Ajá. Sí, pero el artículo 14, Flor, va que bien la vio que estaba en otro, no estaba acá, ¿va? Andaba en otro lado. Va, pero No, entonces, estoy aquí con mi bebé. va, mire el Perdón. artículo 14, Flor, primer párrafo, el que leyó Byron. ¿Qué sentencia? Ya quedamos con Byron, quedamos que toda persona es inocente, ¿verdad? Y Byron decía, mientras no haya sentencia. Pero yo le preguntaba y era lo que quería que usted me dijera. ¿Qué sentencia, Flor? ¿Qué sentencia? Me sale. ¿Qué tipo de sentencia? Ajá, licenciada. Dice en sentencia debidamente ejecutoriada Sí, no, pero ahí se saltó algo. mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en Va, sentencias debidamente ejecutoriadas. miren pues compañeros, vean el artículo 14 de la Constitución. Hay dos tipos de sentencias. Hay dos clases de sentencias. Las sentencias absolutorias y las sentencias condenatorias.
¿va? Tenemos dos tipos de sentencias. La sentencia absolutoria y la sentencia condenatoria. Tenemos dos sentencias, sentencia absolutoria, sentencia condenatoria. En el caso del artículo 14, ¿qué sentencia es la que necesitamos acá para que me quiten, para que a mí me despojen, para que me despojen de la investidura de inocencia, Carol? Para que me quiten esa investidura de inocencia con la que yo nací, ¿qué se necesita, Carol? Condenatoria, Una sentencia condenatoria, ¿verdad? Una sentencia condenatoria. Para que a mí me quite. Yo, imagínense, compañeros, que yo tengo un manto, ¿verdad? Así como ustedes no lo ven aquí, pero yo tengo una ruedita aquí, ¿ve? De un color amarillito claro, aquí, que aquí tengo yo, ¿verdad? Ustedes no la ven a veces, pero yo tengo esa ruedita aquí, ¿verdad? Y atrás unas alitas blancas tengo yo, unas alitas. Aquí no lo ven porque estoy sentado. Algún día me van a ver en persona y van a ver que yo tengo unas alitas blancas y una ruedita amarilla aquí. Para que a mí me quiten, yo nací con esa ruedita y esas alitas. Según el artículo 14, primeras 4 palabras, yo nací con la ruedita y las alitas. Así nací yo, ¿verdad? Ahora, para que a mí me quiten esas alitas y ese círculo que tengo acá amarillito en la cabeza, solo me lo puede quitar una sentencia, ¿verdad? Vean cómo dice el artículo. Dice, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, ¿en dónde? ¿En dónde me hayan declarado? ¿En dónde? ¿En una qué? Sentencia, En una sentencia, ¿verdad? En una sentencia, ¿verdad? Pónganle ahí al artículo 14, compañeros, donde dice sentencia, artículo 392 del Código Procesal Penal. Entonces, al artículo 392 del Procesal Penal. Va. Entonces, ya saben, compañeros, hay dos clases de sentencias. Sentencia absolutoria, sentencia condenatoria. Pero ahora no hemos terminado, pero aquí no hemos terminado, ¿va? Aquí nos falta todavía, no hemos terminado lo que el artículo nos pide, ¿verdad? No hemos concluido con lo que el artículo nos pide. Va, entonces necesitamos una sentencia condenatoria, ¿va? ¿Qué más debe tener esa sentencia? ¿Qué más? Debemos tener una sentencia condenatoria. Primero debemos tener una sentencia. Que la sentencia sea condenatoria. ¿Ah? ¿Qué más pide el 14 en esa línea? ¿Qué más? Debidamente ejecutoriada, licenciado. Que la sentencia esté debidamente ejecutoriada. ¿Va? Ejecutoriada. Saquen su ley del organismo judicial, compañeros. Su ley del organismo judicial. Lucrecia Cetino. Buenas noches, licenciado. Espéreme, ya la vi. Lucrecia, léame 153 de la ley del organismo judicial, por favor, pero no todo, bueno, solo lea, yo le voy a decir hasta dónde. Bueno.
153, ¿verdad? Así mero es. Artículo 153. Sentencias ejecutoriadas se tendrán por sentencias ejecutoriadas. Inciso A, las sentencias consentidas expresamente por las partes. Inciso B, las sentencias contra los cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley. Inciso C, las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono. Inciso D, las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación. Inciso E, la segunda instancia cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente. Sí. Inciso F, las de casación no pendientes, declaración o ampliación. Inciso G, las demás que se declaren irrevocables por mandato de la ley y las que no admiten más recursos que el de responsabilidad. Inciso H, los laudos o decisiones de los árbitros, cuando en la escritura de compromiso se hayan renunciado los recursos y no se hubieran interpuesto el de casación. Ahora mire, por favor, Lucky, mire lea el 155. Artículo 155, caso juzgada. Cosa juzgada. No, lea bien. Artículo 155, cosa juzgada. Ajá. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Va, entonces miren pues, compañeros, antes de que ya leímos el 153 y ya leímos el 155 de cosa juzgada. Ahora, Amareli de la Roca. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Amareli. Adivine qué estoy esperando. Ahí está. Bueno, Amareli, si el juez de primera instancia dicta una sentencia condenatoria, usted como abogada, ¿qué puede hacer si no está conforme con esa sentencia? Si le parece que esa sentencia ha violado la ley, ¿qué puede hacer? Tendría que buscar ¿Tendría que buscar qué, Amareli? ¿Qué tendría que buscar? algo para objetarla, licenciado. ¿Qué manda? ¿Qué dijo? Que tendría que buscar algo para objetarla. Sí, algún artículo, algo que la... Exactamente, pero ¿qué haría? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué haría? Vamos a ver. Mario Gutiérrez López. Amareli no sabía, Amareli. Mario Gutiérrez López. Silenciado, poner un amparo. Poner un amparo. Sí. Ajá. Ah, va. Vamos a ver. Mario, Amareli. Vamos a ver. O sea que Amareli no sabía y Mario anda perdido también. ¿Verdad? Pedro Mata. Pedro Mata. Presente, licenciado. Pedro, ¿qué podemos hacer, Pedro?
meter una apelación, licenciado. Ajá. Bueno, no se dice meter, va, porque se oye sí. muy corriente. Muy brusco, ¿va? ¿va? Plantear. Ajá. Meter una apelación. Bueno, espero que Amarilis y ¿cómo se llama? Y el compañero que nos antecedió pongan un poco más de atención, compañeros, porque eso yo lo dije en la clase pasada, ¿verdad? Hasta dibujos hice yo de esto, compañeros. ¿Qué manda, Carol? Lick, disculpe por lo que hemos estado aprendiendo y leyendo en el caso de Fermín. Sería entonces plantear una impugnación a la sentencia y sería una apelación especial. Estoy equivocada. Exacto, sí, es una apelación especial. Gracias. ¿Verdad? Va. Entonces, compañeros, como lo hablamos la clase pasada, ustedes tienen ya el dibujito y toda la secuela de qué sigue después de plantear después de la sentencia. Y ustedes ya tienen cuáles son los recursos que siguen de conformidad con cada sentencia, ¿verdad? Con cada sentencia que se vaya dictando, con cada instancia que se vaya agotando. La cuestión es, compañeros, que como eso ya lo tienen ustedes, ya tienen qué es lo que se puede plantear, lo que nos faltaría ahorita es decir, nos faltaría establecer, permítame, Victoria Celeste Figueroa. Victoria Celeste Figueroa. Victoria a la 1. Victoria a las 2. Bueno, vamos a sacar a ese perfil que nos aparece. Hola, perdón, es que todavía voy manejando, pero ya le escribo en 5 minutitos, perdón, le aviso. Bueno, sí. Pero estoy grabando la clase, perdóneme, es que no, hoy tuve que ir al trabajo de imprevisto. Sí, tuvo que trabajar. Bueno, Perdón. Vamos a ver, pues, Victoria, cuando llegue ahí, ahí se nos reporta. Maida acá. Maida. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Maida. Maida, ¿cuál es el último recurso de la jurisdicción nacional? Lo último que se puede plantear, ¿qué es? Según lo que tengo, lo que nos dijo sería el amparo. ¿Y cuál otro? La inconstitucionalidad. Va, ahí está bien, ahí dejémoslo. Va, entonces miren pues, compañeros. Conforme lo leyeron en el artículo 153 de la LOJ, una sentencia ejecutoriada, es decir, como lo leyeron en el 14 de la Constitución, para que a una persona le quiten la investidura de inocente, le despojen la investidura de inocente, se necesita que haya una sentencia que sea condenatoria y además que sea ejecutoriada. Entonces tomen en cuenta, compañeros, que no es solo una sentencia, debe ser sentencia condenatoria y además ejecutoriada. Ya vimos el 153 de la LOJ cuando una sentencia es ejecutoriada. Miren pues, pero ¿qué, en pocas palabras, qué es una sentencia ejecutoriada? ¿Qué es eso? Una sentencia ejecutoriada es aquella sentencia contra la que ya no hay nada. Una sentencia contra la que se han agotado todos los recursos posibles, todo lo que se haya podido hacer y ya no cabe nada contra ella.
Entonces, esa sentencia contra la que ya se planteó todo lo posible, ¿verdad? Y contra la que ya no hay nada más que plantear, ya no cabe nada. Va. Por ejemplo, aquí va, aquí lo voy a poner acá. Miren pues, si tenemos el caso de Fermín, tenemos que en el caso de Fermín se dictó una sentencia condenatoria de primera instancia y que lo condenó. Miren a qué lo condenó. Aquí tengo el dibujito. Yo creo que sí se entiende a qué lo condenó, ¿ah? ¿Está claro o no? ¿O hay alguna duda a qué lo condenaron al pobre? Está muy claro, licenciado. ¿Va? Está claro, licenciado. Ahí está claro a qué lo condenaron, ¿va? Va. Entonces, miren pues, a Fermín en primera instancia lo condenaron a la pena de muerte en primera instancia, pero entonces se dictó la sentencia de pena de muerte, se dictó la sentencia en primera instancia, va. Pero aunque lo hayan condenado, aunque a Fermín lo hayan condenado, no se ejecuta la sentencia, no se cumple la sentencia hasta que no se agoten los recursos que se pueden plantear, que eso es lo que dice el artículo 153 de la LOG. Vuelvan a ver el artículo 153 de la LOG, compañeros, vuélvanlo a ver. Vayan a verlo nuevamente. Entonces, en el caso de Fermín, en el caso de Fermín, no se ejecuta la sentencia, es decir, lo condenan en primera instancia, pero no corremos a ejecutarlo. No, lo que se hace es que se esperan que transcurran los plazos o los tiempos para ver si las partes van a impugnar. Entonces, si ustedes ven en el caso del artículo 153 de la LOG, van a ver que dice las sentencias, por ejemplo, vean la literal A, dice, ¿cuáles son sentencias ejecutoriadas? La sentencia ejecutoriada, dice, es la consentida expresamente por las partes. Cuando dice consentida expresamente por las partes, ¿cuándo tenemos una resolución que es consentida? Es aquella, la resolución consentida, es aquella contra la que el juez la dictó y que nadie impugna nada, nadie plantea una inconformidad, nadie protesta, nadie dice nada. Entonces, digamos que si la apelación especial se tienen 15 días para plantearla, se dicta la sentencia, esperamos 15 días. Si pasan los 15 días y nadie planteó nada, quiere decir que fue consentida. Nadie protestó, nadie dijo nada. Entonces es consentida. Entonces, cuando una resolución judicial es consentida, se le llama consentida cuando transcurre el tiempo de impugnación y nadie plantea nada. Nadie protesta, nadie objeta nada. Esa es una resolución consentida, ¿verdad? Ahora vean la literal B de la Ley de Organismo Judicial 153. Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por ley. Entonces, resulta que la apelación especial son 15 días para plantearla, o pónganle ustedes 3 días o 8 días, el plazo que la ley diga. Y en ese plazo nadie plantea nada. Transcurren los 15 días y nadie planteó nada. Entonces, esa es ya vencido el plazo, ya no se puede plantear nada entonces. ¿Verdad? Ya no se puede plantear nada porque ya venció el plazo. Y por último, la literal C del 153 de la LOG dice, las sentencias de las que se ha interpuesto recurso, pero ha sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono.
Pero la primera parte dice, las sentencias de las que se ha interpuesto recurso, pero ha sido declarado improcedente. Entonces ahora regresemos aquí a esta imagen que tenemos aquí en pantalla. Regresemos a esa imagen. Entonces tenemos, compañeros, que basado en esto, tenemos aquí que en el caso de Fermín se dictó sentencia de primera instancia condenatoria. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? Se pone a esperar el plazo de ley para ver si alguien plantea algún recurso, según la ley de organismo judicial. Entonces vienen los abogados de Fermín y sí, en el plazo de ley, plantean recurso de apelación. Entonces plantean recurso de apelación. Como plantearon recurso de apelación, se abre la segunda instancia. Se abre la segunda instancia. Para aquellos nuestros dos compañeros que les pregunté hoy y no sabían, ¿verdad? Es esto que está aquí, ¿verdad? Para que, ya que la semana pasada no pusieron atención, esperamos que hoy sí, ¿verdad? Que ahorita sí. Entonces, planteo entonces apelación. ¿Pero qué significa esto? Que no se puede ejecutar la pena de muerte porque estamos pendientes de resolver el recurso de apelación. Ya lo condenaron en primera instancia, no lo ejecutamos porque hay que esperar la apelación. Entonces ahora resulta que la sala resolvió la apelación y dicta sentencia. Dicta sentencia. Entonces ahora que la sala ya dictó sentencia, tampoco, entonces ahora ¿qué hacemos ahora? Esperamos, conforme dice la ley del organismo judicial, el plazo de ley para ver si ya las partes no dicen nada, no protestan o hacen algo, ¿verdad? Y nos quedamos esperando, así como lo dice la ley del organismo judicial literal B. Pero resulta que ahora las partes vienen y plantean casación. Plantean casación. Entonces, como las partes plantearon casación, ya no podemos ejecutar a Fermín porque estamos esperando que se planteó casación. Entonces, Fermín ya está condenado, pero no se puede ejecutar porque plantearon una casación. Entonces, ahora seguimos esperando. Muy bien, Victoria. Ahora seguimos esperando. Entonces ahora la Corte Suprema de Justicia resuelve la casación y dicta sentencia. Vean que tanto la Sala de Apelaciones como la Corte Suprema declararon sin lugar el recurso de Fermín y siempre sigue firme la pena de muerte, siempre sigue firme. Pero ahora, ¿qué hacemos? Ya se resolvió la casación, pero entonces ahora no podemos ejecutar a Fermín porque hay que esperar qué va a hacer los abogados de Fermín. El plazo de ley. Tenemos que esperar en el plazo de ley si en caso plantean amparo o si en caso plantean inconstitucionalidad. Digamos que en el caso de Fermín plantearon amparo. Entonces, cuando plantearon el amparo, no pudimos ejecutar a Fermín porque está pendiente que se resuelva el amparo. Entonces, no lo podemos ejecutar porque está pendiente el amparo. Entonces, ahora dictan sentencia de amparo. No lo podemos ejecutar porque ¿qué hacemos ahora? Esperamos el plazo de ley que dice la literal B de la LOJ y esperamos para ver si no plantean otra cosa, porque todavía cabe otra cosa, todavía hay posibilidad de otra cosa. Y entonces vienen ahora los abogados de Fermín y plantean inconstitucionalidad. Y al plantear inconstitucionalidad, tenemos que esperar, no podemos ejecutar a Fermín porque está pendiente resolver esto. Entonces ahora vean, compañeros. Conforme el pacto de San José,
digamos que la justicia guatemalteca se terminó aquí. Aquí se acabó la justicia guatemalteca. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, como ya la justicia guatemalteca se acabó, entonces ahora procedemos a devolver el expediente. Se devuelve, entonces aquí es como de retroceso, ¿verdad, compañeros? Entonces ahora se devuelve en orden, se regresa hasta regresar a primera instancia. Para que el de primera instancia, para que ahora ya se ejecute la sentencia y ahora sí se mande a ejecutar a Fermín. Entonces vean, compañeros, una sentencia ejecutoriada es aquella sentencia contra la que se han planteado todos los recursos y ya no cabe nada. ¿Va? Entonces, ¿ahora qué queda? Hay que hacerla cumplir, porque ya se acabó todo. Pero en el caso de Fermín, faltaba un paso más. Resulta que los abogados de Fermín se fueron e invocaron el artículo 46 del Pacto de San José. Artículo 46 del Pacto de San José. ¿Va? Se fueron a invocar, en este caso, el artículo. Amareli, léame el 46 del pacto numeral primero, porfa. Amareli. Amareli. Sí, licenciado, ahorita se lo leo. Sí, ahorita se lo Ajá. leo, licenciado. Pero permítanos verla para saludarla nuevamente. Dice el artículo 46. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión, se requiere ya que se haya interpuesto agotado los recursos de jurisdicción interna. Va. Ahí está bien, Amareli, gracias. Entonces, vean, compañeros, aquí piensen en algo. Digamos que los abogados, demos un ejemplo, demos un supuesto. Digamos que los abogados de Fermín no hubieran planteado, no hubieran ido a la corte, ellos no hubieran ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces resulta que todo se hubiera acabado acá, todo se hubiera terminado acá, ¿verdad? Entonces, aquí cuando ya se acabó todo esto, entonces se devuelve el expediente para acá, para la primera instancia, se devuelve y ahí es donde se dice que la sentencia está ejecutoriada. Entonces, una sentencia ejecutoriada, compañeros, es aquella contra la que ya no cabe nada, contra la que ya no hay recurso pendiente de plantear, ya sea porque no se plantearon o porque se resolvieron ya y se resolvió todo, ¿verdad? Todo se resolvió, entonces ya no hay nada más que plantear, ¿verdad? Carol, al fin la veo en su casa, siempre la veo en el carro y hoy está en su casa y debidamente acompañada, ¿verdad? Tengo bastante Entonces, compañía. qué bueno. Gracias. Va, está bueno que empiece ya la nena en la U porque cada vez empiezan más jóvenes ahora a la universidad. Sí. Bueno, entonces vean, compañeros, una sentencia ejecutoriada es aquella contra la que ya se plantearon todos los recursos que se podían plantear y todos fueron resueltos negativamente y ahora ya no hay nada más que plantear contra ella, entonces ya se acabó todo lo que se podía hacer, entonces ahora lo que toca es cumplirla, ¿verdad? Que se cumpla. Esa es una sentencia ejecutoriada, ¿verdad?
Entonces, cuando el artículo, volviendo a la pregunta que inicialmente hacía Byron, ¿verdad? La primera original pregunta que Byron hacía, entonces, ¿qué se necesita para que a mí me quiten la investidura de inocente? ¿Qué se necesita entonces? Es que se haya dictado una sentencia condenatoria, que me hayan declarado responsable en esa sentencia y que ahora la sentencia esté ejecutoriada. Es decir, que ya se haya agotado todo. Todo se terminó y ya no se puede plantear nada. Esa es una sentencia ejecutoriada, ¿verdad? Esa sería, tal como lo señala, compañeros, en este caso la Constitución, tal como la Constitución lo señala en el artículo 14. Primer párrafo. Primer párrafo. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Verdad? Que es esto que dice acá, ¿va, compañeros? Es esto. Entonces, ya saben, compañeros, no es la simple sentencia de primera instancia, no basta la primera sentencia. Tiene que haberse cumplido todo, agotado todo. Ahora, entonces ahí, en este marco, entonces, les pregunto, compañeros, ¿está claro el principio de inocencia y cuándo se despoja al ser humano de ese manto de inocencia con que nacimos, compañeros? Es decir, todos nosotros, todos ustedes también, aunque no lo crean en sus casas, pero ustedes nacieron con aureola y con las alitas blancas, aunque en su casa no lo crean, ustedes nacieron con eso. Y para quitarles esa investidura a ustedes, se necesita de una sentencia con todas las características que acabamos de hablar. ¿Va? ¿Estamos claros, compañeros? Byron, ahora sí. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Va. Y los demás compañeros y compañeras, ¿estamos claros cuándo una persona deja de ser inocente? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va. Ya. Entonces ahora yo les quiero mencionar, ahí esto es oportuno comentarles entonces, compañeros, por qué razón hay muchos casos en donde nosotros como abogados, ustedes como estudiantes de derecho y yo como abogado, porque hay muchos casos que nosotros no podemos trascender señalando a personas y todo, porque no se ha cumplido esta condición. Entonces puede haber que haya un funcionario que nos caiga mal, pues. Puede ser un exfuncionario que nos caiga mal, que no lo queremos, que es odioso u odiosa, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que ustedes tengan presente y que separen ustedes cuando una persona me cae mal, me desagrada, lo aborrezco porque es corrupto o porque dicen que es corrupto y toda la cosa. Pero aparte es que yo debo ser consciente que nuestra Constitución tiene muy claro que hasta que una sentencia sea ejecutoriada, hasta en ese momento, yo le quito la investidura de inocencia a una persona. ¿Verdad? Ténganlo presente. Ahora, recuerden algo que yo les decía en la anterior, antes del primer parcial, ¿va? Recuerden algo que yo les mencioné en algún momento. Por ejemplo, vean ustedes el artículo 266 del procesal penal. 266. 266.
¿Recuerdan ese artículo, compañeros, que ya lo vimos? Sí. Va. Entonces, ¿se recuerdan el tema ese que tiene que ver con la orden de aprehensión? ¿Por qué la orden de aprehensión no viola el principio de inocencia? ¿Va? Porque la orden de aprehensión no es una sentencia. La orden de aprehensión solo sirve, nada más sirve para garantizar la presencia del sindicado dentro del proceso. ¿Verdad? Ahora, volviendo a nuestros temas, les quiero hacer una pregunta. Yo les pregunté, solo recuérdenme si les pregunté o no les pregunté. Les pregunté de Otto Pérez la semana. Sí, licenciado. Bien, Pero, licenciado. pero solo se los pregunté o hablamos algo. ¿Hablamos algo de eso o no? Hizo unas consultas. Sí. ¿Sobre qué pensábamos de la última noticia sobre que se había declarado culpable? Que le van a dar, no, que le van a dar medida sustitutiva en un caso. Exacto, les quedé ese tema. Sí, gracias. Yo les decía que si usted, ¿qué opinaban ustedes de que a Otto Pérez le dieran medida sustitutiva en un caso? Pero yo les decía, pensemos solo en uno porque como tiene un montón, si no nos vamos a enredar. ¿Qué pensaban ustedes de eso? ¿Va? Eso les decía yo. Quería saber qué pensaban de que le dieran medida sustitutiva, ¿verdad? Ahora, solo les quiero, antes de hablar de eso, les quiero, yo sé que dentro de ustedes hay personas que les cae mal, que no lo quieren, que es corrupto o lo que sea, ¿verdad? Yo sé que hay personas que piensan. Y también les quiero decir, yo tampoco quiero que piensen ustedes que yo soy fan de él o algo así. No, yo lo que quiero comentarles a ustedes es, yo quiero que observen ustedes lo que es la diferencia entre que una persona me desagrade o no me agrade o yo no lo quiera o me cae mal o todas esas cosas o todo lo que dicen, por ejemplo, el pacto de corruptos, esas charadas, esas cosas, separar eso de lo que es la justicia, el debido proceso, ¿verdad? Independientemente si me agrada o no me agrada, pero que ustedes tengan los elementos necesarios y que en base a eso ustedes ya digan qué es lo que consideran correcto, debidamente correcto. No importa que la persona nos desagrade. Recuérdense, compañeros, que nosotros no debemos juzgar a la persona por quién es. Si nos cae bien, nos cae mal. No, porque la ley no se tuerce ante las personas, si nos cae bien o nos cae mal. Si es moreno, blanquito, alto, delgado, gordito, bajito, colocho, pelo liso, o lo que sea. Nosotros no podemos juzgar a las personas por esas características. Nosotros debemos juzgarlos en base a lo que al debido proceso y hacer el esfuerzo del debido proceso. Entonces, en ese marco que yo quiero que tengan presentes, les quiero mencionar, por ejemplo, por ejemplo, permítame, aquí lo voy a poner acá. Aquí está. Les quiero que vayan viendo conmigo esta parte. Miren pues, compañeros. ¿Cómo debería ser el proceso penal guatemalteco? ¿Cómo debe ser el proceso penal? Lo vamos a ir viendo juntos. ¿Se recuerdan ustedes que ya habíamos hablado de la denuncia y la investigación preliminar? Pero pensemos ya cuando pase eso. Entonces, ¿cómo empieza el proceso penal? Va a empezar con una primera declaración. Esta primera declaración, compañeros, ¿cuál es el plazo para desarrollar la primera declaración? 6 horas. ¿Mande? 24. Sí, ahí se recuerda, nada de que 6, nada de 6. ¿Cuál es el plazo? 24 horas, licenciado. ¿A partir de cuándo? Desde el momento de la aprehensión.
24 horas a partir de su aprehensión. Recuérdense entonces eso. Cuando la primera declaración termina, yo les había dicho a ustedes que hay dos posibilidades. Entonces, cuando la primera declaración termina, yo les había dicho a ustedes que hay dos posibilidades. Una posibilidad es que hayan dictado medidas sustitutivas, dictaron auto de procesamiento. Perdón, vamos a dejarlo así. Dictan auto de procesamiento. El auto de procesamiento es el que le da inicio al proceso penal. ¿Verdad? El auto de procesamiento es el que le da inicio al proceso penal. Y después y cuando se dicta auto de procesamiento, hay dos posibilidades. ¿Verdad? Existen dos posibilidades. Una posibilidad es que le hayan dado a la persona auto de procesamiento y medida sustitutiva, ¿verdad? Auto de procesamiento y medida sustitutiva. No quiere así, ay Dios, no me queda sustitutiva. Ahí está, medida sustitutiva. Si se dicta medida sustitutiva, digamos que se dictó auto de procesamiento y se dio medida sustitutiva, entonces se inicia un periodo de investigación, periodo de investigación. Vean el artículo 324 bis del procesal penal, 324 bis, casi al final. ¿Cuánto dura la investigación si se dio medida sustitutiva? 324 bis del procesal penal. Vean ahí y me dicen. ¿Cuánto, compañeros? 6 meses. 6 meses. A partir del auto de procesamiento. De 6 meses, va. Ese es el artículo 324 bis. Va. Entonces, ahora, vean el artículo 259 del procesal penal. Prisión preventiva. Ahí no hay un plazo, solo dice que es, va Alberto, va Carlos, Alberto. Sí, así es. Va. Ahí no hay plazo, solo dice que es. Ahora vean el 324, no bis, 324. ¿Hay plazo ahí? No, licenciado, no hay plazo. Va, vean el 323 o 323 o 322, uno de esos dos, 323 o 322. 323, 3 meses. ¿Tres? ¿Cuánto? 323. 3 meses, licenciado. 3 meses. 3 meses. Va. 323, ¿va? Sí, así es.
Entonces tomen en cuenta, compañeros, que esas son las dos posibilidades. Después del autoprocesamiento, esas son las dos posibilidades. Ahora, cuando termina el periodo de investigación, tiene una etapa que se llama etapa intermedia. En esta etapa intermedia es para que, basado en la investigación, vean el artículo 300, vamos a ver, espérenme. Vean el 300, es que yo quiero que ustedes lo vean, pues por eso no se los digo yo. 332, basado en la investigación, ¿para qué sirve esta etapa que viene ahorita, compañeros? Ahí, según el 322. Para dar inicio. Sí, pero ¿qué decide ahí? Para formular la acusación de parte del fiscal y pedir la apertura del juicio, ¿le? Ajá, exactamente. Va, ya voy a terminar aquí, pero solo es para que vayan viendo eso. Y ahora vean el 341. 341. ¿Qué resuelve el juez ahí? ¿Qué es lo que ordena ahí? ¿Hacer qué? Dar apertura del juicio. Mandar a juicio. Mandar a juicio. Y que empiece el juicio. Es en este juicio, ¿qué es lo que se dicta en este juicio, compañeros? ¿Qué es lo que ahí, cómo termina este juicio? Ahora ya lo saben ustedes porque lo vimos hace un ratito. Cuando hay dos clases, ¿qué le dije, Flor? Que habían dos clases. La condenatoria y la... No, ¿termina en qué? ¿Termina en qué, Flor? ¿En qué termina el juicio? ¿Cómo puede? ¿En qué termina, Byron? Sentencia. Pero en sentencia, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser qué? Condenatoria o absolutoria. O absolutoria. Va, entonces miren pues, compañeros. Vean esto que acá las estoy presentando yo ahorita. Ahora sí se ve mejor ahí. Sí, licenciado.
Sí, licenciado. Va. Mm, ya. Ok. Ahí va, ahí ya se ve. Entonces ahora observen. Va, ahora observen ustedes. Este, compañeros, es el proceso penal, prácticamente. Este es el proceso penal. Pero lo que quiero que observen ustedes aquí es que vean ustedes acá, compañeros, que cuando una persona es si vemos el proceso penal, esta declaración se recibe 24 horas a partir de la aprehensión, ¿va? 24 horas a partir de la aprehensión. Entonces, como esta es 24 horas a partir de la aprehensión, la persona aquí fue recién detenida, ¿va? A las 24 horas o 2 días o 3 días y mucho se dicta el auto de procesamiento. Cuando se dicta el auto de procesamiento, hay dos posibilidades. O se dio medida sustitutiva, significa que la persona está libre pero procesada. La investigación dura 6 meses. 6 meses dura. 6, insisto, 6 meses. Ahora, si en caso el juez no dio medida sustitutiva, sino que lo que da es prisión preventiva, la investigación, el periodo de investigación es de 3 meses. 3 meses. ¿Verdad? 3 meses, compañeros. Tres meses. Finalizada la investigación, estos dos, tanto la medida sustitutiva como la prisión preventiva, es el periodo de tiempo que se necesita para investigar si una persona es culpable o hay indicios de culpabilidad por su posible participación en el delito. Indicios. Después se realiza una etapa que se llama la etapa intermedia, que como ustedes lo pueden ver, no tiene plazo, pero que se realiza inmediatamente determinadas cualquiera de estas dos. Y empieza esta. Y esta etapa es para que el juez decida si el MP lo convence de que hay indicios de ir a debate. Y si el MP lo convence de que es necesario ir a debate, entonces nos vamos a debate. Aquí, entre esto y esto, hay más o menos de 10 a 15 días, más o menos, ¿verdad? Más o menos, es poco tiempo, más o menos de 10 a 15 días. ¿Verdad? Es para que empiece el debate. Entre 10 a 15 días. Aquí. Para que empiece esto. Y aquí es donde se dicta la sentencia de la que hablamos hoy, como en el caso de Fermín, y la sentencia que necesitaríamos. Después de esto, compañeros, después de aquí, digamos, tomen en cuenta entonces, compañeros, que después de esto, vendría todo aquello que hablamos, todo aquello que mencionamos ahorita, de lo que yo les pregunté hoy al principio. Todo lo relacionado a los recursos. O sea que después de esto vendría esto.
todo lo de los recursos, lo que hablamos hoy, lo que vimos ahorita, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que vimos ahorita? Entonces, aquí empezaría todo. ¿Va? ¿Estamos claros, compañeros? ¿Está claro solo está clara la idea de lo que les quiero ahorita transmitir? ¿Esto que estoy explicando, compañeros? Sí, licenciado. Entonces ahora es donde yo les quiero plantear algo. Quiero que observen algo. Les dejo claro, compañeros, yo no estoy defendiendo a Otto Pérez. Yo lo que quiero es que vean ustedes el debido proceso, lo correcto, lo legal. Entonces, observen ahora. Resulta que viene Otto Pérez y pide medida sustitutiva. Pero ¿saben ustedes esto? O sea, ¿cuál es el problema con lo que yo quiero que ustedes observen? Él está pidiendo... ¿Qué manda Jimmy? No, continúe y después le da la palabra. Compañeros, él está pidiendo que le den esto. Esto está pidiendo él. ¿Verdad? Y muchas personas, yo lo vi en la prensa, cuando el juez dijo que le iba a dar esto, que le iban a dar esto, mucha gente comenzó a despotricar, a protestar, a opinar y que sí, que pacto corrupto, sino que no sé qué charadas más. Pero yo no voy a decirles cuál es mi opinión, sino que yo se los dejo a ustedes. ¿Cuánto lleva de detenido Otto Pérez? ¿Alguien sabe cuánto lleva de preso? Más o menos 8 años. Sí, 8 años. 8 años. Entonces ahora lo que yo les digo es, compañeros, este es el proceso penal en sus plazos conforme nuestra ley. ¿Verdad? Y él lleva 8 años guardando prisión, esta prisión. Y ahora miren cuánto tiene aquí de investigación. Y ahora él está pidiendo desde aquí está él adentro, pidiendo que le den esta de arriba. ¿Verdad? Entonces ahora juzguen ustedes, compañeros, con su conocimiento jurídico, el debido proceso, el respeto de la ley, las garantías que se deben cumplir. Y ahora digan usted, no me contesten a mí, solo para ustedes solitos, ¿verdad? Evalúen ustedes la situación, ¿verdad? Él está aquí desde hace 8 años. Desde hace 8 años. Y ahora él está pidiendo desde aquí que le den esto. Cuando en tiempos, miren lo que debió haber durado esto. ¿Va? Entonces, ese es el problema de nuestro debido proceso. ¿Va? ¿Qué manda Amy? Sí, buenas noches, licenciado. Básicamente, tiene el derecho, pero el plazo que lo está solicitando también creo que es muy... ya se pasó el plazo, pero viéndolo de sus derechos como persona y como no violar el debido proceso, creo que ya lo han violado bastante tiempo porque el plazo establecido es de 3 meses. Entonces, me imagino que como ahorita no puede plantear una inconstitucionalidad o no encuadra ahí. Sí, pero mira, pues no les voy a poder desglosar el proceso de él, pero solo quiero que observen lo que está aquí nada más. Entonces, y que cuando ustedes, mire pues Jimmy, cuando ustedes evalúen la ley, cuando ustedes escuchen a la gente en la calle hablar y todo, que se detengan un poco y ustedes hagan su juicio legal y que analicen lo que yo les estoy planteando. Por eso yo aquí no les estoy diciendo si tienen razón o no tienen. Yo les estoy planteando cuál es el proceso penal. Y que a raíz de esto ustedes lo consideren, ¿verdad? Esa parte. Byron, ¿quería decir algo?
Licenciado, siempre con lo mismo que planteaba el compañero, si esto terminara en sentencia y se agotaran todos los recursos, él también podría irse como Fermín y decir que se han vulnerado sus derechos por los plazos que se han incumplido por parte del proceso que amerita aquí en Guatemala lo- lo- la primera etapa. Sí, puede hacerlo en su momento y me imagino que seguramente lo hará. Pero vean pues, compañeros, lo que yo quiero es, cuando ustedes vean la prensa, cuando escuchen las noticias y cuando vean los casos que la gente menciona y cuando escuchen a la gente despotricar y hablar contra el pacto de corruptos y todas esas cosas, tiene razón. O sea, la gente tiene razón de indignarse, pues tiene razón. Pero por el otro lado, es importante que nosotros, en el marco del debido proceso, tengamos presente que la obligación del Estado es mantener a las personas en el goce de sus derechos humanos. Esa es la obligación de todo Estado, mantener a las personas en el goce de sus derechos humanos. Vean el artículo 138 de la Constitución, primer párrafo. Primer párrafo del 138. O sea, ¿cuál es la obligación de un Estado? O sea, ¿cuál es la obligación del Estado? La obligación del Estado es mantener a las personas en todo momento, ¿verdad? Vean las dos primeras líneas del 138, ¿verdad? Entonces, lo que yo les digo aquí, compañeros, es que que yo quiero pedirles a ustedes, ¿se recuerdan lo que yo les decía el primer día? Debemos nosotros ponernos el tacuche, el traje o el vestido de abogados o abogadas. Y y que cuando nosotros escuchemos a la gente hablar y toda la cosa, tampoco nos pongamos en el plan de ponernos a pelear con la gente, pero que sí es importante que ustedes hacia adentro reflexionen sobre el debido proceso, el correcto proceso. Y la obligación que tiene el Estado de mantener a las personas en el goce, en el pleno goce de los derechos que la Constitución da. Eso es lo único lo que debe regir nuestra conducta. Y que en ese marco, ahora que ya hablamos de la inocencia, del principio de inocencia, ustedes se mantengan firmes en conocer el derecho y respetar en lo mayor posible el debido proceso y la ley. Nos caiga bien la persona o no nos caiga bien. Querramos a la persona o no querramos a la persona. Pero el debido proceso es eso, lo correcto. El respeto de los derechos humanos, compañeros, es el debido respeto de la ley, tal como la ley está escrita. Así como la ley está escrita, así se debe cumplir. Ese es el debido proceso, ¿verdad? Bueno, por cuestión de la hora, nos quedamos aquí, compañeros, y nos vemos en la próxima clase. Gaby, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo fíjese que tenía una pregunta. Es que con respecto al código de violencia sexual, es que fíjese que yo he tenido unos inconvenientes para ingresar porque me dice que la contraseña no existe. No sé si Sí, Gaby, alguno de pero los... mire, Gaby, a estas alturas también ya va tarde, pues, porque de eso hemos estado hablando constantemente. Ya debió haber resuelto ese problema, Gaby. Ya mucho tiempo para encontrarle solución a ese problema. Ya aquí los compañeros han puesto varias veces el número de teléfono de con quién debe comunicarse. Ya los compañeros ¿alguien tiene ese número de teléfono que hemos repetido varias veces, compañeros?
por favor que lo ponga en el chat y ahí pida hablar con el ingeniero Osben Miranda en ese teléfono de la SBET. Y ahí resuelva eso, Gaby, pero ya va tarde, pues, ya mucho tiempo. ¿Verdad? Ok, gracias. Alguien que le ponga a Gaby en el chat, por favor, compañeros, el teléfono es 25, ¿qué? Nadie lo tiene. Alguien que lo tenga aquí. Vamos a ver, es 2504-8888. 2504-8888. Y ahí pide hablar con el ingeniero Osben Miranda. Y él es el que resuelve eso. Bueno, nos vemos el día de mañana, el miércoles, compañeros. Que tengan buen descanso.